libro de los Hechos de la obra de Dios a través de los discípulos y a través de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 15. Vamos a que sea el Señor guiándonos en esta hora. Amén. Amén. Shalom. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 o hasta el 21 para que podamos adelantar la lectura. Dice Hechos capítulo 15 versículo 1, dice: pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces surgió de parte de Pablo y Bernabé una discordia contra ellos y una discusión no pequeña, y dispusieron que Pablo o Saulo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos. Ellos entonces, provistos para el camino por la congregación, pasaron por Fenicia y también por Samaria, contando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la congregación, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la Torá de Moisés, o la ley de Moisés. Y se reunieron los discípulos, los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Kefas o Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Yeshua somos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la asamblea calló, y oían a Bernabé y a Saulo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Este Jacobo es el hermano del Señor. Simeón o Pedro ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios. Solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada día de reposo, cada Shabbat. Vamos a parar allí. Vamos a dividir este capítulo en dos secciones. Lo que vamos a hablar ahora en la mañana y lo que hablaremos en la tarde. Amén.
Y vamos a tomar los dos temas más importantes que están aquí, que es el tema de la circuncisión y el tema de la ley de Moisés. Amén. Y cómo los discípulos resolvieron esta situación. Recordemos que Saulo y los discípulos han ido yendo, Saulo y Bernabé fueron visitando varias ciudades y varias regiones, llevando el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación, del perdón de pecados por la fe en Jesús el Mesías. Y primeramente iban a las sinagogas los sábados, y allí encontraban no solamente a judíos, sino también a prosélitos, gente de las naciones que se habían hecho judíos a través del pacto de la circuncisión. Y también encontraron allí temerosos de Elohim, temerosos de Dios, que no habían dado el paso de la conversión al pacto de la ley o al judaísmo. Amén. No se hacían circuncidar, sino que iban allí para oír y para aprender del Dios de Israel. Amén. Así que una vez que Saulo va allí anunciando la salvación a través de Jesús el Mesías, pues se causaba una división dentro de la población o dentro de la misma sinagoga. Algunos creían y otros no creían. Y a los que creían entonces formaban su congregación aparte. Amén. Y esto lo sabemos porque a medida que vamos leyendo el libro de Hechos vamos descubriendo cómo el mismo Saulo con Bernabé tenían que ir nombrando líderes en cada congregación, lo que quiere decir que estas congregaciones empezaron a guiarse por sí mismas como creyentes, ya no yendo a la sinagoga donde los habían realmente expulsado, y ahora ellos formaban sus propias congregaciones. Sabemos que en ciertos lugares los judíos creyentes se seguían congregando en las sinagogas, hasta que muchos años después el judaísmo inventó una oración, una fórmula donde claramente los judíos creyentes ya no podían congregarse con ellos, y terminó de separarse los judíos creyentes de los judíos ortodoxos. Amén. Entonces, pero generalmente vemos que donde Saulo y Bernabé se iban formando grupos en todos estos pueblos, en todas estas poblaciones, y claramente se les iba instruyendo y se iban dejando líderes al frente de estas congregaciones. Amén. Vemos que en ningún momento Saulo ni Bernabé obligaron a nadie a circuncidarse. Amén. Los que estaban circuncidados, pues están circuncidados, pero los que creyeron y no están circuncidados, no les hablaron nada de circuncidarse. Lo único importante era que creyeran en Jesús el Mesías y se bautizaran para el perdón de pecados, y si permanecieran en esa fe y obedientes a la fe, gracias hermano, entonces claramente serían salvos. Amén. Pero resulta que algunos judíos creyentes, algunos dicen que eran prosélitos, o sea, los gentiles que se habían circuncidado, habían hecho el pacto de la ley, que pensaban que también a los creyentes tenían que exigirles la circuncisión, y la mentalidad que tenían era que sin la circuncisión no serían salvos. Amén. Para poder ser salvos tenían que circuncidarse. Amén. Ahora, lo que vamos a entender es primeramente, vamos a hablar de la circuncisión primeramente esta mañana, y vamos a entender algunas cosas acerca de la circuncisión. Primeramente, que en ninguna parte de la Escritura la circuncisión es señal de salvación. En ninguna parte. Amén. Nadie por ser circuncidado es salvo, tanto antiguamente como hoy en día. Amén. Claramente, ¿cómo podemos decir eso? De que la salvación no es señal, la circuncisión no era señal de salvación, porque claramente
Si alguien no guardaba la ley, aunque fuera circuncidado, ¿qué pasaba? Era considerado incircunciso, y moría, no tenía ninguna salvación. O sea, el privilegio, que claramente la circuncisión le daba un privilegio a la persona, ¿verdad? El poder ser considerado parte del pueblo de Dios, que Dios había separado para él, amén, a través del cual Dios iba a revelar su obra, porque recuerde que todo el plan de Elohim, de Dios, a través de separar a la descendencia de Abraham y de Isaac y de Jacob, y escogerlos como un pueblo, es pensando en una obra que él va a hacer más adelante, amén. Nunca en la escritura se revela como que eso fue solamente esa salvación iba a ser solamente para ellos, amén. Realmente tenían el privilegio de que Dios se les había revelado y ahora tenían esa comunión íntima entre ellos y el Dios que creó los cielos y la tierra, amén. Hay que entender esto porque cuando vemos que estas personas hablan de que si no se circuncidas no son salvos, claramente estamos viendo que son personas que realmente la idea que tenían de la circuncisión, o la idea que les vendieron si eran prosélitos, era que al circuncidarse ya ellos eran salvos, porque eran ya parte del pueblo, eran contados como parte del pueblo, amén. Cosa que en ninguna parte de la escritura hay base para eso, amén. Ahora, ¿qué fue la circuncisión? ¿Por qué fue que Dios dio la circuncisión? ¿Y a partir de cuándo vino la circuncisión como señal de relación entre Dios y los hombres? Claramente la circuncisión no aparece sino hasta el tiempo de Abraham. Abraham era un hombre incircunciso, tal vez como todos los hombres de aquella época, así que la circuncisión no era algo que realmente se tenía en cuenta como algo ni de salud, ni religioso, ni nada, amén. Solamente aparece a partir de que Dios se le revela a Abraham, y por su fe, por haberle creído a él y obedecido a Dios, entonces Dios hace un pacto con Abraham, amén. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 14, amén. Y esto hay que decirlo porque claramente la idea de mucha gente es que al circuncidarse, pues, como que asegura la salvación. La circuncisión no asegura nada, amén. Lo que asegura es la fe, la obediencia. Génesis 17:14 dice: Elohim se le manifestó a Abraham cuando ya tenía 99 años. Ya Abraham tenía un hijo, a Ismael, que le nació de una sierva egipcia, amén. Pero ahora entonces Elohim se le manifiesta para declararle que le va a conceder un hijo, pero un hijo de su esposa, de Sara, y que iba a hacer un pacto con él. Y el pacto es de que, dice aquí el 17, leamos desde el 9, 17:9, dice: dijo además Elohim a Abraham: y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 años será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero, y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. De 8 días, perdón. Gracias. De edad de 8 días. Todo niño. El 14, pero el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo, ha traspasado mi pacto. Amén. Ahora, realmente de aquí es que se toma el hecho de que la no circuncisión entonces era motivo de perder la salvación o no tener la salvación. Pero claramente lo que está diciendo es en este pacto que Dios está haciendo con Abraham. Amén. Vamos a leer
el 7 y el 8 para entender un poco acerca del pacto, por qué fue que vino el pacto este. Dice, yo establezco mi pacto, 17:7, yo establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Elohim. Ahora, esto es bien importante entenderlo, porque claramente el pacto de la circuncisión viene como una señal de que Dios le dará a Abraham posesión de la tierra que él ha estado caminando. Sabemos que Abraham no heredó la tierra, que lo único que alcanzó a comprar de toda esa tierra fue una cueva donde enterró a Sara, su esposa, cuando murió. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ver que Dios le cumplió el pacto a Abraham de que sería por posesión eterna? Realmente eso solamente se va a revelar cuando venga el Mesías, y entonces Abraham sea resucitado para que reciba el cumplimiento de la promesa, y él posea la tierra que claramente Dios le ha dado. Amén. Ahora, la tierra no hace solamente referencia a la tierra de Canaán, sino en Hebreos vemos que Dios dice, el escritor de Hebreos dice que los antiguos caminaron en la fe como peregrinos, mirando la ciudad que Dios había de construir. Amén. Así que realmente la herencia era más que la tierra física, es el hecho de que ellos serán parte de lo que es el reino de Elohim. Amén. Claramente eso no se va a cumplir sino hasta que no se cumpla todo lo que Dios ha instituido. Por lo tanto, el pacto de la circuncisión está unido a lo que es el pacto de la posesión de la tierra. Amén. Y también de ser pueblo de Dios y Dios ser su Dios. Amén. Pero eso no significa que porque alguien nace en el pacto, porque un niño es circuncidado al 8º día y entonces crece, ya entonces él es salvo sin importar lo que haga. No, esa no es la idea. La idea es que la persona guarde el mandamiento de Dios, obedezca a Dios, y entonces la circuncisión realmente le va a servir de algo. Amén. Claramente hay que recordar que este pacto tiene que ver pensando en el plan que Dios está diseñando. Recuerde que todo fue hecho basado en un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Traer la simiente por la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y claramente es a través de Abraham y de su descendencia que esta simiente va a venir. Por lo tanto, es necesario que este pueblo sea guardado hasta que la simiente aparezca. Amén. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, donde también vemos el hecho de que como personas que no descendían, Éxodo, capítulo 12, Éxodo 12, 48, 49, como la circuncisión también era aplicada a aquellos que no eran descendientes de Abraham directamente, ni de Jacob, ni eran siervos comprados por dinero, sino era de extranjeros que querían participar con el pueblo de Israel. Amén. Éxodo 12, 48, 49, hablando de la Pascua. Y si alguno extranjero reside contigo y celebra la Pascua o Pesach a Yahweh, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. La misma ley, la misma Torah, la misma instrucción será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. O sea que si una persona, antiguamente, cuando no había judaísmo y no había nada de estas tradiciones que hubieron después, si un extranjero que vivía en la tierra de Canaán, después que
el pueblo de Israel entró a tomar posesión de esa tierra, mirando que los israelitas tenían sus costumbres, su tradición y su religión, y quería también celebrar la Pascua con ellos, o Pesa con ellos, entonces tenía que ir a los ancianos, a los líderes de esa comunidad, y hacerles saber que él quería participar. Y entonces lo que estos líderes, estos jueces, estos ancianos, ¿qué iban a hacer? Lo iban a circuncidar a él y a toda su casa para que él pudiera participar de Pesa. Amén. Y claramente también someterse a todo el cumplimiento de la ley porque ahora entraba bajo un pacto, el pacto de que él sería pueblo de Dios y Dios sería su Dios. Por lo tanto, entonces ahora, así como participaba de Pesa, de la Pascua, ahora también tenían que cumplir toda la ley, igual que cualquier nacido dentro de la casa de Israel. Amén. Fíjate bien, allí no habían requisitos. El único requisito que había para circuncidarlo era que quisiera celebrar Pesa también. Y claramente, pues, a nadie se le impedía, porque el mandamiento era que a todo aquel que quiera celebrar Pesa tienen que circuncidarle a él y a su casa. Ahora, si al extranjero había que circuncidarle para que celebrara Pesa, ¿qué pasa cuando ya Pesa no se celebra? ¿Qué pasa cuando ya Pesa, el sacrificio de Pesa ya fue hecho y no hay que volverlo a hacer? Y entonces ahora los que quieren participar de ese sacrificio de Pesa, que es el Mesías, entonces no se les exige la circuncisión. Amén. ¿Y por qué no se les exige? Antes de contestar la pregunta, vamos a ir a otro punto para ver cómo el libro de Jueces, capítulo 5, vamos a ver cómo Israel mismo no cumplían el mandamiento. Amén. Los que salieron de Egipto. Josué capítulo 5, versículos de 2 al 9. ¿Lo tienen? Josué, perdón. ¿Dije Jueces? Estoy desconcentrado. El calor está fuerte. Amén. Josué capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dice: en aquel tiempo Yahweh dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y de nuevo vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en Gibat Haralot. Y la causa por la cual Josué los circuncidó fue porque el pueblo salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Y aunque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, todos los del pueblo que habían nacido en el desierto por el camino después de haber salido de Egipto no habían sido circuncidados. Amén. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la nación, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos por no obedecer la voz de Yahweh, por lo que Yahweh les juró que no los dejaría ver la tierra que Yahweh había prometido a sus padres, que nos daría tierra que fluye leche y miel. Interesante que lo que dijimos antes, ¿verdad? La circuncisión tampoco garantizaba todos los privilegios que Dios había ofrecido por medio del pacto. Amén. Estas personas que salieron de Egipto no pudieron obtener la promesa de obtener la tierra porque no obedecieron, aunque estaban circuncidados, no tuvieron fe, fueron incrédulos a lo que Dios podía hacer con ellos, y por lo tanto entonces la circuncisión no les fue inútil porque no pudieron obtener la promesa. Amén. Dice el 6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la nación, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos por no obedecer la voz de Yahweh,
por lo que Yahweh les juró que no les daría ver la tierra que Yahweh había prometido a sus padres, que nos daría tierra que fluye leche y miel. Pero a los hijos de ellos que él había levantado en su lugar, Josué los circuncidó, pues estaban incircuncisos, pues no los había circuncidado en el camino. Cuando pues terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que se recobraron. Entonces dijo Yahweh a Josué: hoy he hecho rodar de vosotros el oprobio de Egipto. Y el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal hasta este día. Ahora, esto es interesante. Y por eso lo importante es tener en cuenta toda la línea de las cosas que han ocurrido para ir entendiendo temas como este. Fíjense que esta gente entró a la tierra prometida sin estar, ¿qué? Circuncidada. ¿Por qué no fueron circuncidados en el desierto? Porque sus padres, al recibir la noticia de que no entrarían y que por 40 años vagarían en el desierto, por incredulidad, porque no le creyeron a Dios, ahora se rebelaron contra Dios y ni siquiera quisieron cumplir el mandamiento de circuncidar a sus hijos. Hasta allá llegó la rebelión de esa generación. Amén. No solamente no creyeron, sino que tampoco quisieron circuncidar a sus hijos de 8 días, de nacido. Amén. Ahora, vamos al libro de Deuteronomio para que veamos algo. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10. Versículo 16. Recuerden que el libro de Devarim, que traducimos como Deuteronomio, está hablando de la última charla que tuvo Moisés con la generación que sobrevivió los 40 años en el desierto. Y él está allí con ellos, proclamándoles, repitiéndoles a ellos toda la instrucción, toda la Torá, toda la ley de lo que Dios había ordenado a sus padres. Amén. Recuerden que ellos, esta generación nació en el desierto, y ahora entonces Moisés hace una recapitulación de toda la Torá, de todo lo que Dios ha hablado anteriormente, y entonces les revela toda la Torá también a ellos. Amén. Pero recuerden, dice él, el 16, dice que vamos a leer desde el 12, vamos a leer 10:12, Deuteronomio 10:12, y aquí está hablando. Tengan en su pensamiento el hecho de que Moisés está delante de una generación a la cual quiere repetirles toda la ley, asegurarse de que van a oír toda la instrucción de Dios antes de que en la tierra prometida, pero que están incircuncisos, y Moisés no les ordena circuncidarlos. Fíjense bien, pero sí les dice esto a esta generación. Dice a partir del 12, dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide Yahweh tu Dios, tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que es el Shema, ¿verdad? Oye, Israel. Dice: guardando los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. He aquí, de Yahweh tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió a su posteridad después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como veis en este día, que es decir, para manifestarse. Amén. El 16, que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim de dioses, de Elohines, y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible y terrible, que no hace favoritismo ni admite soborno. Amén.
Ahora fíjese que Moisés, que está enseñando la Torá a esta generación que va a entrar, les exige que circunciden el corazón, pero no les exige que circunciden el prepucio, sabiendo que están incircuncisos. Amén. Y que es Dios el que después que entran tiene que ordenarle a Josué que entonces los circuncide, ¿qué? Físicamente. Amén. Ahora, interesante que claramente Moisés descubrió, o Moisés se dio cuenta, que de nada sirve la circuncisión del prepucio, o física, o de la carne, si no circuncidas tu corazón. Amén. Y es aquí entonces donde vamos a entender por qué es que los discípulos ahora entienden que realmente la circuncisión no era necesaria para los gentiles. Pero ¿cuál es la base más importante que tiene? ¿Cuál es la base más importante que tienen los discípulos para entender que los gentiles no deben ser circuncidados? ¿Qué es lo que termina con la discusión? Porque recuerden que dijimos que en el capítulo 15 de Hechos se formó una gran discusión allí, y después de mucho debatir se levanta Pedro y dice algo que acaba con todo, y les recuerda cómo Dios lo envía, ¿verdad?, que vaya a casa de Cornelio, y mientras le está hablando de la salvación y de Yeshua, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y la pregunta es, ¿cómo es que si Dios le concedió a ellos el Espíritu Santo sin estar circuncidados, ahora a ustedes le van a pedir que se circunciden? Amén. Y claramente ahí quedó cerrado esa discusión. Dios antes, leímos que Dios antes a un extranjero que quería participar de Pesa, le exigían que tenía que circuncidarse, si no, no podía. Pero ahora Dios mismo da de su espíritu a alguien que es incircunciso. Entonces, ¿dónde quedó el mandamiento de la Torá de Moisés? Claramente eso es lo que entendió Saulo y los discípulos. ¿Por qué vamos a exigirle a esta gente que se circuncide cuando Dios mismo ya les dio el don de su Santo Espíritu? ¿Cómo nosotros vamos a pedirle ahora que se circunciden ellos? Amén. Ahora recuerden que la circuncisión está dada en el pacto primeramente de Dios con Abraham, y luego fue ratificado en el pacto de la Torá de Moisés. Amén. Cuando se pide que, dentro de ese pacto también quedó el hecho de que la circuncisión tenía que ser un mandamiento, cosa que vemos que los israelitas no cumplieron en el mismo desierto. Amén. Ahora alguien podría decir, no, que es que no lo cumplieron porque no sabían o tal cosa. No, pues, la Escritura nos dice que realmente Dios sabía que no estaban circuncidados, porque Dios mismo es el que ordena a Josué que, porque si Dios no se lo dice, ¿qué pasa? Toda esa gente sigue incircuncisa. Amén. Y habían entrado a tomar posesión de la tierra que Dios le había dado a Abraham, y la promesa que Dios le ha dado a Abraham y a su descendencia. Amén. Entonces, vamos a ir un momentito al libro de Gálatas para ver parece que aunque esto se acordó allí en el libro, en el concilio que hubo en Jerusalén, en el capítulo 15, parece que aún continuó el problema de aquellos que querían que los creyentes del trasfondo gentil se circuncidaran. Amén. Vamos, les dije Gálatas, no, vamos a ir primero antes a Filipenses 3:1-3. Filipenses 3:1-3.
Y vamos a ver que este problema de la circuncisión siguió afectando a las congregaciones. Hubo gente que quiso seguir insistiendo con esto. Amén. O insistían con esto. Y vemos la advertencia que Saulo le hace a la congregación de Filipos. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, entre más se lo repito, más me aseguro de que ustedes van a entender. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Elohim, y nos gloriamos en Yeshua el Mesías, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que Saulo está diciendo a la congregación de Filipenses? Que se cuiden de aquellos que los quieren mutilar, de aquellos que quieren hacerlos ¿qué? Circuncidar. Amén. ¿Y por qué se refiere a ellos como perros o como malos obreros? Claramente porque en el sentido de que cuando tienes un perro, él defiende tu posesión, ¿verdad? Tu casa. Y estas personas, estos creyentes en el Señor que insistían en que los creyentes deberían circuncidarse, lo que estaban defendiendo era el conocimiento o la idea que ellos tenían acerca de la Torá o de la instrucción que fue dada a través de Moisés. Y la defendían de tal manera que se veían como perros que tratan de defender la posición de aquello de lo que tienen. Amén. No era un mal, o tal vez sí fue una forma fea de Saulo referirse a ellos, pero así los veía, amén, como queriendo defender lo que claramente ya no se podía defender, simplemente porque querían que se hiciera la voluntad de ellos. Amén. Ahora sí vamos a Gálatas, al capítulo 5 también, Gálatas 5, y allí vamos a ver cómo es que Saulo al final les habla directamente a la congregación para que entiendan que la circuncisión no es algo que se puede hacer. Amén. Y de las implicaciones que tiene si un creyente se circuncida. Amén. 5:2 dice: mirad, digamos desde 1, dice: para la libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí hay que entender a qué libertad se refiere Saulo y a qué esclavitud se refiere Saulo. Amén. Por un momento piensa a qué libertad se refiere y a qué esclavitud se refiere. Realmente la gran diferencia, mi hermano, para ayudarle en su pensamiento, la gran diferencia que hay entre el primer pacto y el nuevo pacto, ¿cuál es? Que la ley, el pacto de la ley, revela lo que es pecado, pero que el pecado se aprovecha del mandamiento para producir en los hombres la muerte, y no solamente la muerte, sino también la esclavitud, porque una vez que un hombre se hace esclavo de algo, entonces viene a ser esclavo de aquello a lo que se somete, ¿verdad? Entonces, si una persona, conociendo el mandamiento, no guarda el mandamiento, falta el mandamiento, transgrede el mandamiento, entonces Yeshua dijo que el esclavo se hace cuando tú te haces sujeto a algo. Amén. Entonces, en Romanos 7, Saulo nos dice que el mismo pecado se aprovecha del mandamiento para producir en los hombres el deseo de pecar y llevarlos a la muerte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que se nos da en el nuevo pacto? La libertad del poder del pecado. Amén. Entonces, mientras la ley, que es buena y es santa, me lleva a mí a hacerme esclavo del pecado, no porque la ley sea mala, sino porque yo soy débil en la carne. Amén. Yo no puedo sostenerme. La ley no me da fuerzas para que yo resista la tentación, para que yo resista el no pecar. Y el pecado se aprovecha de eso para producir en mí estos deseos en la carne y que yo termine
pecando y muriendo. Pero en Yeshua, en el nuevo pacto, Dios me ha dado la libertad del poder del pecado a través de la fe en Yeshua. Y a eso que Pablo se refiere, o Saulo se refiere como libertad. La libertad que tenemos del poder del pecado. Mientras que el primer pacto, aunque Dios, la ley es buena, nos hacemos esclavos del pecado por el conocimiento del mandamiento. Amén. Entonces, pensando en eso, dice Saulo en el versículo 2, mirad, yo Saulo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Ahora, ¿qué está diciendo Saulo aquí? Que si una persona siendo creyente, habiendo creído en el Mesías, ahora se deja convencer que debe circuncidarse por un beneficio espiritual o religioso, o para ganar la salvación, dice que entonces realmente no le va a aprovechar el Mesías. ¿Por qué no le va a aprovechar el Mesías? Porque una vez que una persona se circuncida, ¿qué pasa? Queda obligada a guardar toda la Torah. Ya no vive en la libertad que Dios le dio, sino que ahora mismo se ha sometido al pacto de la Torah, al pacto de la ley. Y por lo tanto ahora tiene que guardar toda la Torah. ¿Y qué pasa? No va a poder cumplirla. Porque nadie puede cumplir la Torah. Que es lo que le dice Pedro a los que quieren circuncidar a la gente. Dice, pero ustedes quieren imponer un yugo sobre ellos que nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro con eso? Que claramente cumplir el pacto de la Torah como la dio Moisés, como la dio Dios a través de Moisés, no se puede cumplir. Porque significa que tú no puedes fallar ni un solo mandamiento. Porque el momento que fallaste un solo mandamiento, ¿cómo se te considera? Transgresor de toda la Torah. Y si transgredes la Torah, ¿qué dice la Torah misma? Maldito todo aquel que no persevere en esta Torah. Amén. Quiere decir que la misma persona, ¿por qué no la aprovechó el Mesías? Porque si el Mesías vino para salvarte, para hacerte libre del poder del pecado, ahora tú mismo quieres someterte a algo que ningún hombre ha podido y que nadie ha podido cumplir. Amén. Entonces dice aquí, dice pues él, sigamos en Gálatas 5, dice el 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a ¿qué? A practicar toda la Torah. Claramente eso era algo que era imposible en la carne. Amén. Porque no hay justo que haga el bien ni que nunca peque. Amén. Luego dice, los que por la ley intentáis ser justificados del Mesías, fuisteis desligados, de la gracia habéis caído. Eso está hablando de ¿quién? De aquellos que siendo creyentes se circuncidaron. Se dejaron convencer. Por eso en Filipenses leímos que Pedro Saulo los trataba bien feo a los que imponían ese mandamiento a la gente, ¿verdad? Los llamaba ¿qué? Perros y malos obreros y mutiladores en cuanto a la circuncisión. Amén. Luego dice, porque nosotros, el versículo 5, porque nosotros mediante el Espíritu por fe esperamos la promesa de la justicia. Porque en Yeshua el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En realidad, en la fe, si eres incircunciso o eres circunciso, eso no cambia, mientras tú guardes la fe. Porque pasa como el pacto de la ley. El pacto de la ley te es beneficioso ser circuncidado si guardas toda la Torah, que si no tampoco te sirve nada el ser circuncidado. Amén. Y dice aquí el 7, corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no ser persuadidos por la verdad? Y es aquí donde entendemos lo que Saulo dice en el primer capítulo de Gálatas, que dice que si una carta o otro ángel viniera y le revelara otro evangelio, no lo creáis. ¿A quién está refiriendo?
aquellos que andaban diciéndole a los creyentes que tenían que circuncidarse, venían con otro evangelio, con otra enseñanza, que no era la que él les había enseñado. Amén. Ese es el problema. Tristemente que hoy tenemos este grupo de creyentes en Jesús el Mesías que ahora, porque han descubierto que son descendientes de judíos, entonces se circuncidan, porque creen que eso es requerido para ellos, o es necesario. Claramente le está pasando esto. Amén. Pero si te vas al judaísmo ortodoxo, ahora si te vas al judaísmo ortodoxo estás negando la fe. Ahora, para ser judío tú no necesitas circuncidarte, porque no es, ¿qué dice la Escritura en otra parte? Porque en el Mesías no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay nada, o sea, no hay diferencia. Tú puedes ser judío, y si no te circuncidaron al 8º día, ¿por qué te vas a circuncidar ahora? Amén. Si ya creíste en el Mesías. Amén. Ahora, si te circuncidas, claramente está pasando esto. La gente está cayendo de la gracia, está saliéndose del pacto de la fe para meterse en el pacto de la Torá. ¿Y qué pasa cuando entras al pacto de la Torá? Miren lo que dice Pablo aquí. Dice el 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, si Pablo no hacía nada y no le hablaba fuerte a esta gente, pues al final a todos los creyentes los iban a obligar a que se circuncidaran. Amén. Luego dice, vamos a saltar dice el 10, pero respecto de vosotros yo confío en el Señor que ninguna otra cosa pensaréis, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. O sea, que todas estas personas que estaban hablando y enseñando y obligando a los creyentes gentiles a circuncidarse, realmente Dios iba a tratar con ellos, porque estaban haciendo un gran tropiezo y un gran mal a la fe. Amén. Luego dice, y el 12 habla más fuerte todavía, Saulo dice, ojalá se mutilaran los que os perturban. Amén. Dice el 13, y es la parte que quiero leer, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. O sea, el hecho de que somos libres del poder del pecado no significa que seamos libres para actuar como nosotros querramos, para estar pecando y como que ya entonces tenemos derecho a pecar, y como pensaba también el judío anteriormente, ¿verdad? Soy circuncidado y entonces yo soy salvo. No, tampoco. El hecho de que estemos en la fe y hayamos sido libertados del pecado no quiere decir que entonces ahora vamos a vivir una vida desordenada. Amén. Ok, mis hermanos, vamos un momentito al capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 10. Amén. Dice, porque todos los que son de las obras de la Torá están bajo ¿qué? Bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Amén. Y esto es bien fuerte, porque quiere decir que todo aquel que está en ese pacto de la ley está bajo ¿qué? Maldición. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir toda la ley, menos ahora. Amén, que las circunstancias no están dadas para poder cumplir toda la ley. Por lo tanto, todo lo que es el judaísmo está bajo ¿qué? Todo lo que es el judaísmo ortodoxo está bajo maldición. Amén. Luego dice, y es evidente que por la ley, por la Torá, nadie es declarado justo delante de Elohim, porque el justo vivirá por la fe. Desde los profetas está esto. Dice que pero la ley no es por fe, sino el que haga vivirá por ellas. El Mesías, el 13, el Mesías nos libertó de la maldición de la Torá, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles
por Yeshua el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. ¿Cómo nos salvó Yeshua el Mesías de la maldición? A todo, primeramente a los que estaban bajo el primer pacto, bajo el pacto de la ley. ¿Cómo nos salvó el Mesías a ellos de la maldición de la ley? Eso debemos entenderlo bien claro para poder comprender por qué es necesaria la fe en Yeshua el Mesías. Porque claramente el nuevo pacto es dado a través de Yeshua el Mesías, y el nuevo pacto viene ¿para qué? Para liberar al que está bajo la ley de ese pacto. Por eso que en Romanos 7 Saulo dice que al judío se le hizo morir a la ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que a través de Yeshua el Mesías, claramente el primer pacto pasó y ahora él entra en un nuevo pacto. Ahora, si ya está circuncidado, pues eso no es problema. Pero si estás incircunciso tampoco es problema. Lo que importa es que ahora estés en el pacto de la fe, en el pacto de Yeshua el Mesías. Amén. Ahora, claramente recordemos que es a través del bautismo que vino la muerte, y entonces el que estaba bajo el primer pacto murió en la carne, para levantarse y vivir un nuevo pacto y una nueva novedad de vida. Por eso es que a los judíos, aunque creen y son circuncidados al 8º día, también se les hace ¿qué? Bautizar. ¿Por qué? Porque también han cometido pecados y tienen que ser perdonados, y para perdonarles tienen que bautizarse en el nombre de Yeshua, porque el perdón de pecados viene a través de Yeshua el Mesías. Amén. Y pasan de un pacto, del pacto de la ley al pacto de la fe. Y es allí donde realmente vemos que cómo es que Yeshua realmente, al ser el mediador de un nuevo pacto, salva al que está bajo la ley de la maldición de la ley, al darle la oportunidad de que se desligue de ese primer pacto, no del mandamiento de Dios, sino que se desligue de ese primer pacto, del pacto que le comanda ordenar toda la Torah. Amén. Ese pacto él se desliga, y ahora viene a ser el nuevo pacto, que es el pacto de la fe, donde Dios lo libera del poder del pecado y puede vivir una vida de libertad. Amén. Ahora, claramente hay que entender que el nuevo pacto, ¿para qué se nos concede el nuevo pacto? No para vivir en pecado, sino para que el hombre ahora pueda santificarse y pueda consagrarse, pueda despojarse de ese viejo hombre viciado con toda malicia, pecado y maldad, y pueda revestirse del nuevo hombre hecho conforme a la justicia y la verdad, que es en Yeshua el Mesías. Es para santificación que Dios nos trajo el nuevo pacto, para que el hombre liberado del poder del pecado ahora pueda obedecer a la justicia y pueda santificarse y pueda hacer el bien y practicar el bien que Dios demanda de él, cumpliendo los 2 mandamientos que encierran toda la Torah. ¿Cuáles son los mandamientos que encierran toda la Torah? Vamos a Romanos 13 un momentito, y allí voy a terminar. Romanos 13. Oh, está bien, sí. Amén, 5:14. Pero vamos a leer el 13 del 8 al... Amén, sí, bueno. Romanos 13, 8 al 10, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah, ¿verdad? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso Yeshua, cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, y él dijo, ¿qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que realmente el que practica el amor a Dios y el que ama a Dios y ama a su prójimo, cumple la ley, porque no transgrede ningún mandamiento. Amén. Pero no quiero tocar la ley, porque la ley es parte de lo que vamos a tratar ahora por la tarde. Amén. Vamos a hablar un poco de la aunque me metí en ese tema bastante,
y le iba a tocar por la tarde. Amén. Pero hay algunas cosas que es bueno seguir aclarando en cuanto a la ley. Amén. Así que, volviendo al libro de Hechos, capítulo 15, los discípulos llegan a la conclusión de que el debate entre si se debían circuncidar a los creyentes gentiles y obligarlos a guardar la ley, se debía hacer o no, concluyó con el hecho de que claramente los discípulos entendieron que Dios, al haber dado a los gentiles incircuncisos el don del Espíritu Santo sin ser circuncidados, entonces claramente era una señal de que Dios no exigía la circuncisión para entrar en el nuevo pacto, ni para recibir el Espíritu Santo. Y así entonces la circuncisión no se hizo necesaria para nadie que de los gentiles viniera a la fe. Ahora, los judíos claramente podían seguir con su mandamiento, con su enseñanza, con su tradición, seguir circuncidando a sus hijos a los 8 días de nacido. Eso no nos impedía. La fe tampoco les decía, no, ustedes no pueden hacerlo. Lo único que estamos hablando es de que no se le exigía circuncisión a los gentiles que creían en el Mesías. Pero a los judíos que habían creído podían seguir guardando su tradición, porque ellos eran descendencia física de Abraham. Amén. Así que para ellos, ahora, si una persona que dice que por mucho tiempo no sabía que era judío y creyó en Jesús el Mesías, y después entonces descubre que es descendencia de judío, ¿debe ahora circuncidarse? No, porque Dios no le exige eso. Amén. Ya entró. ¿Cómo recibió el Espíritu? ¿Por la fe o por la circuncisión? Por la fe. Entonces, ¿para qué se va a circuncidar si a Dios le dio el Espíritu? Amén. Y es ahí donde viene Pablo, donde a decir que entonces circuncidarse implica que tú estás negando el pacto de la fe para entrarte al pacto de la Torá. Amén. Cosa que no vas a poder cumplir. Amén. Vamos a terminar allí, mis hermanos. Sí, por favor.